Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Nos da mucho gusto a las 8 de la mañana con 13 minutos tener con nosotros, estamos en una plática intensa con el ingeniero Miguel Hernández. Su último estudio es geólogo, pero que él cuente todas las especialidades que tiene y el por qué tiene estas cartas que le acreditan a hablar de algo que ha estado sucediendo continuamente en los últimos días alrededor del mundo, terremotos. El último que conocimos de gran magnitud el pasado 14 de agosto en Indonesia, y esto continúa, el 2026 ha sido un año bastante intenso, sobre todo en América. Miguel, qué bueno tenerle aquí con nosotros, bienvenido nuevamente. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, Diana, y en verdad para mí hablar de estos temas es realmente apasionante, muy interesante, y sobre todo porque uno tiene el interés de comunicar a toda la población, ¿verdad? Para que estemos bien informados. Bien informado, y usted me decía, Miguel, antes de entrar al aire, que usted mismo ha visto en redes sociales mucha desinformación, ¿verdad? A veces gente irresponsable, creado con inteligencia artificial, publican cosas que no son, ¿verdad? Tratan de asemejar la realidad y lo importante es saber en dónde estamos parados. Miguel, ¿sus especialidades? Sí, en verdad yo estudié una carrera de doctorado en Ciencias de la Tierra y del Mar en Italia, en la Universidad de Palermo, y mis proyectos siempre han sido orientados a las ciencias de la Tierra. Tomé una maestría también en Geología recientemente con maestros italianos dentro de la Universidad de El Salvador, y la verdad es que estamos siempre apasionados en el tema de la geología porque es un tema muy interesante. Y sobre todo, este tipo de carreras y formaciones, nosotros la hicimos con la idea de fortalecer la carrera de geología que se formó hace 6 años en la universidad y queríamos enseñarles bien a los estudiantes. Así que ese fue el camino que nos tocó seguir. Miguel, en los últimos días decíamos, han habido fuertes terremotos, y América no es la excepción, ¿verdad? Ha habido en Venezuela, recientemente Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, desde el punto de vista científico, ¿por qué estamos teniendo esta cantidad de terremotos en los últimos meses, en lo que va de 2026, que no solamente estamos hablando de cantidad, sino que también de una magnitud considerable? Y hablábamos también de otras características que hay que considerar a la hora de medir un terremoto, y no digamos las pérdidas humanas. Sí, digamos el historial reciente del que nos hemos enterado, de sismos sumamente fuertes, algunos atípicos, como el caso de Venezuela, el doblete sísmico. Ese caso fue realmente excepcional, no es muy común, pero las características de ese sismo son que fue muy superficial, con una magnitud bastante considerable, de 7.2 y 7.5 de magnitud, y la superficialidad, 10 kilómetros de superficie de profundidad, para mí es toda la condición como para generar un desastre, y lo pudimos ver en La Guaira, en Venezuela. Eso también considerando el tipo de suelo que ellos tienen ahí, porque son deltas de ríos, son depósitos aluviales de materiales seguramente poco consolidados, y es como que cuando uno construye en la arena. Hasta en la Biblia lo dice, construye en la arena, construye en la roca y por supuesto... Es un terreno en salvadoreño bofo. Sí, un terreno frágil. Que no tiene consistencia. En ese caso, las ondas sísmicas ahí se aumentan la amplitud y se genera una vibración y hay mayor aceleración, y todo lo que está encima de la Tierra puede sufrir las consecuencias si no están bien construidas. Vámonos a Colombia, que es lo más reciente, del 10 de agosto. En el caso de Colombia, es muy cercano a Venezuela tectónicamente. Es un sismo de una magnitud similar, porque estamos hablando de arriba de 7. 7.4. 7.4, pero la profundidad a la que sucedió fue cercano a los 110 kilómetros. Aunque Colombia sufrió realmente, porque vemos el desastre que hubo en casas destruidas, edificios, también fallecidos, que uno realmente lamenta y envía nuestra solidaridad tanto a Venezuela como a Colombia. Pero
digamos, esos eventos de Colombia, ya en el evento de Colombia ya es una condición que se va pareciendo a la que nosotros tenemos tectónicamente definida en El Salvador. Ajá, ¿cuál es esa? Nosotros, bueno, por el lado de Colombia estamos bajo la interacción de la placa de Nazca, que se está subduciendo por debajo de la placa sudamericana. Expliquemos eso en salvadoreño, Miguel, para que todos lo entendamos. ¿Qué es un terremoto producido por choque de placas y qué es una subducción? Si digamos, partiendo de lo que es el concepto de la tectónica, el mundo entero está, digamos, definido en rompecabezas, en piezas. Cada pieza es lo que podría ser una placa tectónica. Una placa tectónica siempre está adyacente a otra. Hay una interacción de placas. Muchas veces esa interacción es que una placa es de corteza oceánica y por su peso mayor a la continental, la placa se hunde. En el caso de Colombia, la placa de Nazca es un poco más pesada y se está hundiendo y metiéndose por debajo de la placa del Caribe. Entonces, en ese hundimiento hay un roce. En ese hundimiento hay una compresión porque se está hundiendo de manera compresiva. Ese efecto, lo que sucede es que las rocas que están a la profundidad se contraen mediante una capacidad que tienen de una fuerzas elásticas, digamos, energía elásticas que ellas pueden ir acumulando. Es como que tengamos nosotros un resorte y lo comprimamos. El resorte realmente va a estar ahí esperando a que uno lo suelte y se libera la energía repentinamente, y es cuando sucede la fractura de la roca, sucede una falla, o reactivación de una falla, y ahí hay una liberación de esa energía, súbitamente. Lamentablemente nosotros no podemos predecir ni pronosticar cuándo va a suceder esa liberación de energía. Estos son movimientos naturales de la naturaleza. Sí. No es que venga el fin del mundo. No, la verdad es que son movimientos de manera natural, son lugares donde puede suceder en todo lo que es la convergencia de la placa tectónica. En el caso de Sudamérica, la gran placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana y genera todo un vulcanismo. Siempre que hay una subducción, a este proceso se le denomina subducción, siempre hay un vulcanismo enfrente, siempre hay la generación de lo que es el contacto de las placas, que uno le denomina trinchera, y la formación de un arco volcánico. Yo me voy a venir para El Salvador. Aquí tenemos un sistema similar porque estamos ante la placa de Cocos que se está metiendo o hundiéndose, pero de manera muy compresiva por debajo de la placa del Caribe. Ese genera lo que es una trinchera que está más o menos, en nuestro caso, a 130, 140 kilómetros de distancia de la costa. Es una trinchera, es como un abismo que hay ahí. Si alguien puede ver, a veces hay aplicaciones como Google Earth y se mira realmente muy interesante. Y luego esa subducción genera un vulcanismo que para nosotros es todo el arco volcánico centroamericano. Si nosotros uniéramos todos esos volcanes alrededor de América, estamos llegando a conformar lo que la gente le denomina cinturón de fuego del Pacífico, porque son productos de actividad de subducción, no de una placa, de muchas placas. Ok, y por eso tenemos el cinturón de fuego que va desde Alaska hasta Chile. Sí. Que es una cordillera de montañas y volcanes. Es una cordillera volcánica activa muchas veces y que se genera a partir de la actividad de subducción. Eso es para nosotros interesante que todos lo podamos, digamos, asimilar, que siempre que hay una interacción de placas tectónicas como la nuestra, Coco Caribe, o si no Nazca Sudamérica, siempre existe un arco volcánico como producto. Son nuestros volcanes, por decirlo. Un arco volcánico es un volcán. Un arco volcánico es una serie de volcanes. Digamos que nosotros, a lo largo del Salvador, están todos estos volcanes, desde el volcán de Santa Ana y otros que están por Aguachapán, volcán de Santa Ana, San Salvador, San Vicente, el mismo lago de Ilopango, luego el Tecapa, el de San Vicente, el de San Miguel, el volcán Conchagua, y sigue todavía para Nicaragua, el Cosiguina, y grandes volcanes que están dentro de los lagos. Entonces, toda esa secuencia, todo ese alineamiento de volcanes es producto de la actividad de subducción de las placas tectónicas, y es lo que conforma el cinturón de fuego del Pacífico. Miguel, en los últimos días también se han dado, porque hemos hablado de Venezuela y de Colombia, pero se están dando como parte de este cinturón de fuego también del otro lado. O sea, pasemos de América
al área de Asia. También ahí ha habido mucha actividad. Y en la parte baja también en Indonesia. Sí, la verdad es que estamos en el marco, desde el punto de vista tectónico. Para el lado de Asia estamos compartiendo también de alguna manera la gran placa del Pacífico. Es una placa de las más grandes del mundo. Y algunas placas La menores. pieza del Lego más grande, de las piezas del Lego más grandes. La pieza del Lego Ajá. más grande también tiene su dinámica, digamos, hay zonas donde está naciendo, creciendo corteza y hay zonas donde se está destruyendo. Digamos, para que nosotros tengamos la idea, siempre hay producción de corteza a través de los volcanes submarinos y destrucción de corteza a través de las zonas de subducción. Entonces, siempre hay un equilibrio de masa y la Tierra no cambia en su volumen. O sea, es una renovación. Es un ciclo que siguen, digamos, las rocas. El ciclo de Wilson le llaman, en donde hay generación de corteza y destrucción de corteza, y luego vamos a toda una cantidad de procesos debajo de la superficie de la Tierra, muy a kilómetros de profundidad, y que en alguna cantidad de millones de años el mismo material va a volver a reciclarse por el arco de cinturón de fuego del Pacífico y vamos a volver. Todo eso es un ciclo natural de la Tierra. Miguel, decía entonces, el que estemos experimentando actividad sísmica, hemos hablado de América, decía, pero del otro lado, del lado de Japón, del lado de Indonesia, ¿esto es natural o es que se ha activado el famoso cinturón de fuego o es que ahora tenemos mucha más tecnología que nos permite compartir mucho más rápido información sobre estos movimientos, o la Tierra siempre se está moviendo de esa manera? Sí, bueno, tengamos presente que la Tierra siempre ha tenido su dinámica natural, partiendo de que la Tierra tiene 4.500 millones de años. En su evolución, muchas teorías indican de que nosotros éramos un solo continente en la Tierra, la Pangea. Y luego la Tierra, todo el continente se dividieron a partir de zonas que se le llaman rifts continentales o dorsales oceánicas y separaron los continentes. En la actualidad, África con Sudamérica coinciden en su forma. Y también Norteamérica con partes de Europa coinciden si nosotros revivimos. Quisiéramos quitáramos el Atlántico, exacto. Pero siempre en esa dinámica, ahora con placas separadas, siempre en todas partes del mundo hay actividad de subducción. O sea, esa actividad no es exclusiva del Pacífico, de la nuestra de Centroamérica, de Sudamérica. No, también hay sistemas allá por Asia, por el lado de Europa, hay muchos sistemas de subducción. Bueno, España ha estado temblando también, ¿sí? No habíamos hablado de España. Sí, y hay zonas en donde tiembla menos, donde son, digamos, espacios de corteza que son muy gruesos, muy antiguos, muy fríos, y que también, aunque hay sismicidad, es de menor cantidad. Pero hay que considerar que la mayor actividad sísmica sucede en los márgenes de placa. Ajá, como el que ocurrió en Venezuela y en Colombia. Exactamente. En el caso de Venezuela, que tenemos un movimiento de placas, de la placa del Caribe con la sudamericana, allí no se verifica una zona de subducción, sino una zona en donde el movimiento es de carácter horizontal. Muchas veces se le llama de una falla transcurrente o una falla transformante. El movimiento es como que yo deslice mi mano con respecto a la otra y son movimientos horizontales. Y una se quiera ir metiendo debajo de la otra. No necesariamente. En ese caso no necesariamente, están colisionando, están, digamos, bastante compresionadas. Entre el contacto de una placa con la otra siempre hay una pequeña zona de acomodamiento de las placas donde hay sistemas de fallas y cada falla puede tener hasta miles de kilómetros. Y cuando una falla, digamos, se activa, es que libera la energía porque en el momento del roce siempre hay acumulamiento de energías compresivas y luego liberan la energía súbitamente, es que cuando sucede un terremoto. Ajá, esto es acoplamiento de fallas tectónicas y el otro es movimiento por subducción. Sí, la subducción ya se da en un margen de placa que se le denomina convergente, o sea que vienen en la misma dirección, chocando. Ese es el segundo. Y hay un tercero de márgenes. Bueno, entre los márgenes hay márgenes que son divergentes,
que son más lo que sucede en el centro de los océanos. En el océano Atlántico hay una dorsal oceánica que se está produciendo material, se está produciendo corteza, porque la corteza oceánica es bien delgada y el ascenso de magma es más fácil. Entonces ahí se verifica un sistema de márgenes que se le denomina divergente. Se separan, pero en el caso de nosotros, como Colombia, también existe un margen de placas, se le llama convergente, porque convergen o chocan entre sí y en la misma dirección. O sea, en el océano se van separando, se van abriendo, y esto también causa liberación de energía. Digamos que es ahí donde la corteza crece, y en la zona de subducción es donde la corteza se destruye. Nosotros vivimos en un ambiente de corteza de un margen convergente en donde se destruye la corteza. La placa de coco se está metiendo por debajo de la placa del Caribe a razón de 7 centímetros al año. Esa es la destrucción. Y en millones de años esos centímetros van haciéndose metros, kilómetros, y en algún momento la corteza ya subducida se destruye y pasa a formar parte de lo que es el manto de la Tierra. Ahí ya empieza el ciclo interno en donde por millones de años van a pasar esos materiales ahí, y pudiera ser que nosotros en millones, estamos hablando de... Sí, no se aflija, ¿verdad? Porque estamos hablando de millones de años. 100 millones de años, que es cosa que para nosotros son términos geológicos. Pero en la práctica, la convergencia de placas, en el caso de Coco Caribe, genera un ambiente de compresión en donde también se levanta la corteza continental, y vemos esos efectos. Por decirle un ejemplo bien bonito, es la zona de los acantilados de la Libertad, en donde uno llega y ves el mar cuando vas en el carro y ves todos los acantilados grandes. Sí, que son estas áreas donde no hay playa, ¿verdad? Sino que, por decir algo, hasta un hotel hay así que se llama acantilados, precisamente en toda esa área. Ahí está Cadejo, están varios negocios en donde uno solo llega a apreciar, sí, ¿verdad? Porque no hay playa. Eso es un acantilado. Y ese acantilado se han formado en miles de años. Es un levantamiento. ¿Y son producto de la misma tectónica, digamos, de la compresión que genera la placa de Coco con la de Caribe. Y sabe que ahí en esos acantilados hay depósitos que son donde antes era la playa. Ahí se miran ya los depósitos ya bien litificados, donde están lo que era justamente las olas del mar, ya en la arena, ¿verdad? Los ripple mark, que nosotros le llamamos, entre otros depósitos, digamos, sedimentarios que también vienen, que son continentales, que demuestran que ahí antes, ahí desembocaba el agua del continente, en el mar. Hoy en día está a veces hasta más de 40 metros de altura. La misma tectónica ha elevado por el efecto compresivo. Esa compresión es la que nos genera, digamos, un ambiente muy dispuesto a poder liberar esa energía súbitamente, que ese es el problema que tenemos, digamos, en los aspectos tectónicos, que uno no sabe cuándo va a suceder esa liberación de energía, y eso a lo que me refiero es que son los denominados sismos, los terremotos. Cuando hay liberación de energía es porque la tierra se relaja, las rocas se relajan, se acomodan las fallas, y lo que nosotros percibimos es una vibración, o sea, las ondas sísmicas, y eso es lo que genera la gran destrucción. Miguel, ¿cómo debemos de entender el tema de las magnitudes? Porque no necesariamente una magnitud alta va a provocar el mismo desastre que una magnitud menor. Tiene mucho que ver, decía usted, el epicentro, a qué altura o a qué profundidad del suelo se da este epicentro, el tipo de tierra, el tipo de vegetación, el tipo de construcción. De repente se dan movimientos telúricos muy fuertes en áreas que no están habitadas, y por lo tanto no podemos dimensionar la destrucción de los mismos. Sí, eso es muy importante, porque la magnitud de un sismo depende de la ruptura de la falla. Así como hay fallas pequeñitas que liberan energías pequeñas, cuando uno dice que hay liberaciones pequeñas y que hoy así hablamos. Y que dice la gente que es mejor que sucedan sismos pequeños porque hay liberación lenta. No es una regla. Siempre puede suceder un sismo grande, aunque no estén precedidos de sismos pequeños. Pero realmente el detalle es que
el hipocentro, el lugar donde se desarrolla, digamos, donde se libera esa energía, donde se rompe la falla, puede estar tan profundo como el caso de Colombia, que sucedió a 110 kilómetros de profundidad, y ahí sucedió la liberación de energía y se transformó en toda la liberación de ondas sísmicas, y son las que destruyen, ¿verdad? O en el caso de nosotros, el terremoto del 10 de octubre del 86, que es un sismo de magnitud de 5.4, pero una profundidad cercana a 7 kilómetros. Era muy superficial. Estamos hablando de un sismo cortical porque sucede aquí en el territorio, en el acomodamiento de la zona de falla del Salvador, en lo que es el denominado Gravén Central. Esto fue San Jacinto, ¿verdad? Eso sí, cercano a los planes de Renderos. Ese fue el epicentro. Allí sucedió el epicentro, pero digamos, el epicentro se refiere al sitio encima de la tierra donde uno dice que allí sucedió, pero el hipocentro es a la profundidad a donde sucedió. En el caso de San Salvador, el 10 de octubre del 86, a 7 kilómetros, ahí se rompió la falla. Y lo que sucede en ese caso es que las ondas sísmicas viajan tan rápido a la superficie y que no nos da tiempo a veces ni de pensar. A pesar de que fue de 5 puntos y algo, o sea, en comparación con los 7 que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Uno podría decir, pero no fue, por eso es que se conjugan un montón de variables, sí. Miguel. En el caso de este terremoto de San Salvador, el 10 de octubre del 86, fue un sismo muy somero, de baja magnitud, pero muy destructor. Y vemos todavía que hay edificios en la ciudad que están ahí a la espera de la reactivación, y algunos lamentablemente hasta están habitados. La verdad que es una cosa bien difícil. Me imagino que ya hay algunos mecanismos de manejar esa información. Me acuerdo que se estableció, o sea, aquellos que tenían la famosa bandera blanca, la bandera roja, ¿verdad? Que quería decir que no eran habitables, y algunos pues que como no son habitables, tienen que destruirse. Sí. O sea, de repente pueden ser patrimonio, ¿verdad? Pero representan un riesgo. Sí, se tienen que, digamos, readecuar, ¿verdad? Para que ellos en un futuro sismo se puedan resistir. Cada vez que hay un sismo, las edificaciones se debilitan, tienen que revisarse, tienen que reactivarse, reacomodarse, para que vuelvan a resistir, ¿verdad? Pero volviendo a la magnitud de los sismos, una magnitud realmente a veces no nos indica qué tan suave o qué tan fuerte puede ser el terremoto, sino más bien a la profundidad a la que sucede el hipocentro. Es un detalle muy importante para que nosotros veamos una destrucción. Vemos también el caso de este terremoto del 86 de San Salvador, muy destructivo, pero también un sismo en el 13 de enero del 2001 que sucedió allá en la zona de subducción, una fuente sísmica importante para nosotros. O sea, fue diferente el origen del sismo. Sí, fuentes sísmicas distintas, pero también vemos que aunque fue con magnitud 7.6, una buena más que el de Colombia, si vemos a la ciudad de San Salvador, prácticamente fueron los daños considerables, pero no comparativos como Venezuela o como Colombia. Eso significa que también reconocer que hay una evolución en los códigos sísmicos, digamos, ese es un deber ser de cada país, y eso nos conlleva a la construcción de edificios sismo resistentes, que realmente es la manera preventiva como nosotros podemos irnos preparando para próximos eventos. Ahora, Venezuela y Colombia, lo que se ha visto, Miguel, es que parecen escenas de película, esos edificios colapsando. Sí. O sea, algunos que se van de lado, pero hay otros que empiezan ese efecto pancake, sí, ¿verdad? Que empiezan a caer, que lo habíamos visto en películas y ahorita la realidad superó. Sí, es un caso realmente muy triste, Venezuela y Colombia, sobre todo Venezuela, porque ellos recibieron 2 sismos y en términos de menos de un minuto estaban recibiendo el otro de 7.5. O sea, estamos ante un evento atípico en donde los edificios, si no cayeron en el primero, cayeron en el segundo sismo. Lamentablemente uno vio escenas realmente
impactante, ¿verdad? Mire, en verdad no deja de rodar una lágrima. Usted que estudia esto, Miguel, ¿verdad? ¿Cuáles son esas imágenes más impactantes que ha visto producto de actividad sísmica? Sí, digamos, ver videos en donde ves colapsar un edificio tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Edificios grandes, caer y colapsar. Realmente yo me imagino, con todas las noticias, la gente viviendo en esos edificios, no les quedó tiempo ni buscar el lugar seguro, porque hay muchas cosas que se dicen de los lugares más seguros en un edificio, pero pienso de que a los venezolanos no les tocó, no pudieron migrar a ningún lugar dentro de su casa. Y ya vamos a preguntarle eso, Miguel, ¿hacia dónde debemos de irnos al momento de una actividad sísmica? Porque lo primero siempre es mantener la calma, no salir corriendo. Aquí está el compañero periodista Mauricio Parada, que tiene una pregunta que está muy relacionada con a lo que vamos en estos momentos. Y es que pregunta Mauricio, la activación de terremotos en varios países del mundo, de América, ¿podría establecer la posibilidad de que se dé un movimiento también en el área centroamericana, específicamente en El Salvador? Y es que hay una teoría, Miguel, que seguramente usted la ha escuchado, el terremoto de 1986, luego el del 2001, que por cierto fueron dos, 13 de enero y 13 de febrero, con diferencia de epicentro. Y entonces dice, ya nos toca el próximo. ¿Qué respondemos ante eso? Sí, la verdad es que en un ambiente sísmico como el nuestro, esas estadísticas, para hacerlas ciertas, deberían de tener un historial instrumental de más de 100 años. Pero si no lo tenemos, creo que tenemos un historial cercano a 60 años, que es muy bueno, que lleva el Observatorio Ambiental. Y digamos, si nosotros evaluamos las magnitudes de una serie de sismos que han ocurrido desde un sismo de 1951, Jucuapa, Chinameca. El famoso del 51, ajá. Luego en 1965, y estoy hablando de terremotos corticales, aquí en el territorio, cercanos a San Salvador, ¿verdad? El de 1965, cortical, del 10 de octubre del 86, cortical. Luego del 10 de octubre sucedió el 13 de febrero del 2001. 13 de enero y luego 13 de febrero. Sí, pero me estoy refiriendo al que sucedió aquí en la Corteza, aquí en el territorio, el 13 de febrero. Que el epicentro fue allá por San Vicente. Sí. Y luego, desde el 2001 hasta la fecha, hemos recibido varios sismos. Y me acuerdo del 2017 hubo un enjambre sísmico cercano al volcán de San Salvador, que también hubo un sismo de 5.2, sismo fuerte. Entonces nosotros, si evaluamos las distancias en tiempo, estamos hablando que los sismos han sucedido en términos de 15 a 20 años de separación. Tenemos, digamos, si lo vemos, digamos, desde el punto de vista estadístico, no está como para establecer una regla que cada 10, 15, 20 años nos va a suceder. Digamos, el acomodamiento de la naturaleza tectónica de las placas, yo creo que nos va a definir esa estadística. Sin embargo, no suceden cada día. Eso nos da la oportunidad de que nosotros nos preparemos, sea mejorando los códigos sísmicos, construir bien, de manera de que esa sea la preparación que le hagamos a las personas usuarias de los edificios para que cuando suceda un evento sísmico de gran magnitud, el edificio no colapse, nos den tiempo para evacuarlo y luego que el edificio, si de alguna manera con una réplica sigue deteriorándose, ya uno ya está fuera de él y no ha colapsado. Entonces, de eso se trata, de todas las estructuras sismoresistentes, para que brinden una seguridad al usuario y que el usuario no fallezca y que pueda buscar en algún momento los lugares más seguros fuera del edificio. Y ahí ejerció la función el edificio. O sea, nos da tiempo para prepararnos. Sí, lo que pasa es que tampoco nos podemos atener, Miguel, al tema de la ubicación del edificio o la casa donde estemos. Porque yo me acuerdo que ya en la zona de las colinas, a donde fue muy dañada en Santa Tecla por el terremoto del 13 de enero del 2001, mucha gente salió de su casa. O sea, el terremoto dio tiempo para salir de su casa. Lo que pasa es que se vino un deslave y mucha gente murió en la calle. Sí, porque se le vino el deslave de tierra. O yo veo imágenes hoy en día y digo, bueno, si a uno uno sale a la calle le cae un poste.
Sí, la verdad que uno en ese momento no se puede imaginar de dónde puede venir el daño Ujú. desencadenado por el sismo. Esos son como eventos secundarios. Digamos, el deslizamiento de las colinas fue el momento o el episodio más difícil de ese terremoto del 13 de enero del 2001, en donde lamentablemente todavía hay como secuelas de eso. La gente realmente sufrió mucho con ese deslizamiento, murió mucha familia, es realmente lamentable. Pareciera ser que sucedió ayer, nosotros lo sentimos todavía cerca y todavía podemos decir que 25 años han nuestra pasado. solidaridad a las personas. Claro. Ahí fallecieron algunos amigos, familias, y realmente fue un caso... Se convirtió en el punto sí. emblemático, ¿verdad?, del terremoto del 13 de enero, y me recuerdo que Verapaz y San Vicente del terremoto del 13 de febrero. Entonces, un terremoto no se puede predecir, esta liberación, como usted ha mencionado, Miguel, se ha venido dando liberaciones de energía paulatinas, pero esto no quiere decir que no pueda venir un acontecimiento fuerte. Sí, no podemos asegurarnos. Sí, si hay una liberación lenta de sismos pequeños, no es una regla que hay una liberación lenta de energía, porque estamos hablando de distintas fallas. Cuando sentimos un sismo leve, es una falla. Seguramente hayan otros sismos un poco más fuertes de otras fallas. Entonces nosotros en nuestra naturaleza sísmica, naturaleza tectónica, debemos de estar digamos, muy conscientes de que este es un territorio que tiene esa condición, que es altamente sísmico y que tenemos varias fuentes, las fuentes de subducción, digamos, también la sismicidad cortical en la zona de falla. Todo eso es una condición, bueno, de hecho, nosotros vivimos en San Salvador, en el Valle de las Hamacas. Por eso se le llama así. También porque tiembla. Porque hay un montón de sismos. Exacto. Hay mucha sismicidad que nosotros no la percibimos. Ahora bien, Miguel, lo que pasa es que ahora tenemos más información, ¿verdad? Y por eso sabemos que tembló. Hoy por ejemplo, la aplicación Alerta Sismo, yo se la recomiendo a todo el mundo, porque el Alerta Sismo te alerta cuando viene ya unos segundos antes que ya se siente en la superficie el temblor. Y eso me hace llevar a la siguiente pregunta: ¿hacia dónde tenemos que irnos cuando tiembla? Porque siempre hemos escuchado debajo del marco de una puerta, en la esquina de la infraestructura. ¿Qué debemos hacer, Miguel? Sí, en el caso de que vivamos en una casa de una planta, fácilmente nosotros tuviéramos el tiempo para evacuarla, para el patio, para un lugar donde no nos vaya a caer el techo. Y siempre es... el paredón o la pared. Se nos puede caer una pared, nos puede caer cualquier asunto pesado, cualquier objeto que esté en un estante y que es pesado nos puede caer, entonces nos tenemos que alejar ahí. Ahora bien, cuando estamos hablando de las habitaciones o oficinas que son ubicadas en la 15ª nivel de un edificio o en el 11º piso, realmente estemos seguros de que nosotros no vamos a poder alcanzar a evacuar a la calle y tenemos que esperar a que, primero guardar la calma, como dicen, ¿verdad? Y seguro, confiar en que la construcción está bien hecha. Por eso es que es importante que la prevención empiece con el diseño de los edificios. Hoy en día estamos viendo que hay crecimiento de edificios habitacionales de mucha altura, pero también hay códigos sísmicos nuevos, se hacen nuevos estudios, de manera de que esto sea considerado como una seguridad, la máxima seguridad, para que la gente logre sobrevivir a un sismo de gran magnitud donde sea que se encuentre. ¿En qué lugar? Nosotros que estamos en primera planta, dice, debería de ser evacuar de una sola vez. Sí, muchas veces las casas pequeñas se mueven con la vibración del terremoto. Nos da tiempo para salir y desde ya nosotros debemos de saber para dónde vamos a salir. O sea, hay un nivel de preparación. Es que hay que decir que ahora, digamos, a nivel empresarial están los comités de emergencia que ponen esta nomenclatura, ¿verdad?, en donde ponen el famoso punto de encuentro, y ese quiere decir como el lugar seguro en donde uno se debe de ir en caso de una emergencia. Sí, esa es parte de la preparación. Ajá. Es una formación permanente que debemos hacer. Para el caso de nosotros en la universidad, como rol universitario de investigación científica y de formación profesional, nosotros preparamos
digamos, ante esos eventos nos preparamos con datos para que los escenarios de riesgo por sismo sean, digamos, de mayor precisión. Y sobre todo preparar a los estudiantes para que tanto dentro como fuera de la universidad sepan qué hacer en un momento de un sismo. Todos esos, digamos, mecanismos de preparación deben de ser de rigurosidad para que todo mundo se prepare. Pero eso todo se hace con tiempo. Claro, claro, Sí. todo eso, que tener la información es básica siempre para tomar decisiones. Pregunta Ani Machuca si el cambio climático podría influir en la actividad sísmica. Sí, muchas veces se percibe, digamos, sismos. A veces las personas mayores dicen que cuando cambia de estación seca a la lluviosa hay un sismo, Ajá. o de una época lluviosa a la seca hay otro sismo. O si las nubes están petateadas, Sí. va a temblar. Sí. La idea es que todavía no está documentado. Digamos, aseverar tal cosa, nosotros siempre nos gusta hacerlo con datos, con investigación, y mientras no tengamos cómo comprobarlo, se va a seguir siendo un mito. Es un mito. Sí, es un Ok. mito. ¿Por qué no se sabe? Yo siempre me he preguntado eso, Miguel. Vaya, cuando tenemos la información de un sismo, lo primero, de cuántos grados, ¿verdad? Cuánto profundidad fue el epicentro, a dónde se dio. Y yo considero también el último que sentimos, que nosotros estábamos en Guatemala, fue en julio, pero el epicentro fue en México, fue largo. Entonces yo digo que también es importante saber la duración de la actividad sísmica al momento de un evento. Sí, todo tiene que ver con la profundidad del hipocentro. Cuando es un sismo profundo, la liberación de las ondas sísmicas y de la energía nos llegan ya atenuadas y largas, y entonces sentimos mecido por mucho más tiempo. Ajá. Mientras que si es un sismo muy somero, la liberación se va a hacer súbita y el sismo va a ser corto. En el caso del 13 de enero del 2001, duró 45 segundos. Era realmente larguísimo. Para los que nos acordamos de ese sismo, fueron 45 segundos eternos. La verdad es que es bien difícil asegurar el tiempo de duración de un evento. Lo importante es que nosotros siempre estemos bien conscientes de que en nuestro territorio siempre van a haber sismos, y nos vamos a ir separando de los sismos, digamos, porque la gente lo asocia a nuestra sismicidad a la de Colombia, la de Venezuela, la de Filipinas, y no, aunque digamos, estamos en la misma tierra, a veces compartimos la misma placa tectónica en caso de Venezuela y Colombia, pero son fuentes sísmicas bien alejadas, no hay relación directa. Sí, la relación es indirecta porque compartimos la misma placa, pero no debemos de afligirnos. Ok. Sí. ¿La extracción de minerales o petróleo con fracking podrían estar asociadas a los sismos? Sí, normalmente, digamos, la extracción de grandes volúmenes genera un espacio y posiblemente, pero son profundos, posiblemente generen algún nivel de sismicidad. ¿Sí? Ok, y para terminar, lo tenemos que despedir ya me pasé 5 minutos, lo tenemos que despedir porque hay una actividad importante el día de hoy. Sí, le agradezco realmente la oportunidad. Nosotros estamos en la universidad siempre prestos a la investigación científica de estos temas tan importantes para la sociedad salvadoreña, y en esta ocasión vamos a hacer un evento, una conferencia de prensa en donde vamos a aceptar la donación de unos equipamientos para la investigación que consisten en equipos para la medición de microtremores, así como también receptores GNSS para medir deformación de la corteza, y siempre en este caso con la ayuda de Japón, que es un país que tiene una experticia bastante grande, quieren heredarnos y ayudarnos. Entonces nosotros como universidad estamos prestos a hacer ese trabajo de investigación, y ahí les esperamos hoy a las 10 de la mañana en el edificio de posgrado de nuestra facultad. De geología. Sí, y la verdad es que también estamos promocionando la carrera de geología. Esperamos que la juventud que nos esté escuchando opten por estudiar geología. Hay oportunidades de trabajo, de investigación, de becas, entre otras cosas, y la idea es que nosotros todas esas cosas las retomemos porque el país merece tener, digamos, un crecimiento en cuanto a la ciencia.
Así es, a profesionales capacitados en esta área. Bueno, lo despedimos porque usted va para esa actividad, Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le damos su Cherito Café. Esta es la marca Tierra Bendita, que es de Cherito Café, café 100% salvadoreño, que usted también puede encontrar en dosmundoscafé.sb en redes sociales y en el Boulevard del Hipódromo en la colonia San Benito. Ahí encontrará la tienda de Dos Mundos Specialty Café. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre a sus órdenes. Gracias, buenos días. Por favor, ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.